Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto verdaderamente estar aquí con todos ustedes y agradezco la invitación que me han hecho para participar con esta conferencia en el inicio del curso pastoral. La conferencia que me han pedido llevaba por título, así me lo expresaron, Una iglesia en salida. Bien, pues yo este título que me han ofrecido, me parecía que en este año de la misericordia la pregunta por una iglesia en salida no podía hacerse al margen de la contemplación de Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre, y en quien podemos percibir, nos dice el Papa Francisco, el amor de la Santísima Trinidad. Desde ese corazón de la Trinidad, nos dice, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Y la Iglesia está llamada a ser testigo de esa misericordia divina. Jesús es el camino y la contemplación de su rostro es un imperativo para quienes queremos caminar tras sus huellas, haciendo suyos sus gestos y sus palabras, y siendo, por ello mismo, transparencia del Dios que nos ama entrañablemente y cuya misericordia nos alcanza más allá y por encima de nuestra debilidad, nuestras necedades, nuestro pecado y nuestras muertes. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Es la fuerza creadora y el amor que desde lo más profundo de nosotros mismos nos vincula al Dios comunión y a su proyecto de amor para toda la humanidad. La misericordia de Dios que hemos recibido y que así ofrecemos alienta a toda la Iglesia a ponerse en camino y a vivir en un continuo peregrinaje. A lo largo de esta conferencia vamos a ir desarrollando algunas de estas itinerancias a las que estamos invitados. En primer lugar, la misericordia divina nos invita al descentramiento, ensayándonos cada día en la osadía de dejarnos llevar por el Espíritu. En segundo lugar, la misericordia abre el corazón a la realidad de los hombres y mujeres con quien se hace el camino de la vida e invita a salir de nuestras zonas de confort, acogiendo el desafío de dejarse mirar por los perdedores de la historia. Por último, abordaré en esta conferencia cómo la misericordia apuesta por nuevas maneras de ser y de estar en medio del mundo. Comenzamos con el primer punto del esquema que tienen, la misericordia, una sabiduría que arraiga en la experiencia del don. La Iglesia, todos sabemos, tiene su origen en el amor regalado de Dios. Vive de ese amor consintiendo cada día a Él, agradeciéndolo y expresándolo como comunión fraterna que es originada, nutrida y vivificada por el Espíritu. La invitación a ser una iglesia en salida no puede, por tanto, comprenderse como una empresa prometeica, basada en los propios esfuerzos y méritos. Es, ante todo, una provocación a disponerse a recibir el amor y a ofrecerlo con la misma gratuidad con que se nos ha ofrecido. Su salida, la salida de la Iglesia y su praxis de servicio a todos y todas, y de manera singular a quienes están en las periferias sociales y existenciales, nace antes que nada de una contemplación y de una disposición a recibir. La itinerancia, la salida, es una sabiduría que se adquiere en la insondable hondura de la experiencia del don. Por ello, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el ontanar en el que la comunidad cristiana bebe el amor compasivo y solidario que recrea los lazos de hermandad que la abren al universo entero como fermento del reino? ¿Dónde arraiga y se alimenta ese servicio de la caridad que llega hasta los rincones de sombra eterna y que es parte integrante del ser, vida y misión de la Iglesia? La respuesta parte para mí de una convicción que me atrevo a pensar que bien podemos compartir. Quien se sabe arraigado y vinculado a una historia de ternura es capaz de enfrentar su propia historia con la energía que brota del fondo bueno
ganado para él o para ella por el cariño sin medida de quienes quien le han dado la vida. Con ese sustrato, el de la ternura, se lanzan creativamente a la existencia, renaciendo en las dificultades y contratiempos y madurando con la fuerza del amor. La ternura es la que funda la existencia, el odio la destruye. Ese arraigo experimentado en los rostros de quienes nos aman, sean familia, amigos, comunidad, refleja siempre y reenvía a otro amor originante y absoluto, fiel e imperecedero, a Dios mismo. Así lo expresa la tradición cristiana desde los orígenes. Por este motivo, cuando las primitivas comunidades cristianas narraron su relación con Dios, la explicaron en clave de ternura entrañable. Ahí encontraron la piedra angular sobre la que construyeron firmemente su existencia. Dios se relaciona con las personas como padre y madre que va forjando el ser de sus hijos e hijas, ofreciéndoles distintos espacios de crecimiento en libertad y autonomía y enviándolos a ser ellos mismos testigos de ese amor. Pues bien, si tomamos en cuenta el comienzo del Evangelio de Lucas, nos encontramos ahí un rasgo nuclear de la identidad del Dios de Jesús que toca esta historia humana recreándola desde dentro, desde el ser mismo de Dios. Nos dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que viene de lo alto para iluminar nuestros pasos por el camino de la paz. La conclusión del Benedictus proclama que la humanidad entera recibirá la visita del Dios encarnado, cuyo amor fluye y se desentraña en el Hijo como plenitud de misericordia y afecto benevolente. Al hablar de la visita de Dios, Lucas conecta con la memoria conservada en las tradiciones veterotestamentarias. Israel se reconoce visitado cuando experimenta la salvación de Dios, es decir, cuando experimenta que Dios sale a su encuentro y cuida atentamente de él, le presta atención, mira por él, se interesa por sus cosas. El movimiento liberador y salvador se inicia, por tanto, desde el Dios que ha visitado nuestra casa y ha irradiado su luz, trastocando los paradigmas antiguos de funcionamiento e inaugurando una nueva forma de entrañarse con los otros, los cercanos y los lejanos, los de casa y los de fuera, los conocidos y los extraños. De ahí que la senda de un discipulado capaz de caminar en comunión, de una Iglesia que se vive en salida y se ejercita en el servicio del amor, especialmente dirigido a aquellos que están en las cunetas sociales, solo se puede emprender desde la misericordia entrañable. Haber sido visitados y mirados por el Dios de ojos limpios y claros es una experiencia central que no puede permanecer en la penumbra ni tan siquiera en un segundo plano cuando nos preguntamos qué significa ser una Iglesia en salida. El Dios trascendente eligió salir y abajarse por amor poniendo su morada entre los suyos, es decir, atravesó las fronteras de la vulnerabilidad y la debilidad y deseó para nosotros un hogar que fuera el suyo. Vino a su casa y los suyos, dice el texto de Juan, no lo recibieron, pero aquellos que lo acogieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hijo de Dios. Al mirarnos y habitar entre nosotros, el Hijo amado, luz de las naciones, nos reveló el rostro de Dios. Más aún, nos posibilitó encontrarnos con su mirada de ternura y reconocernos como hijos en el Hijo, unidos por lazos indisolubles de hermandad. De ahí que el movimiento extático se inicia en la mirada y se expresa como acogida de todos, incluso del extraño, el diferente y el necesitado. Todo ello solo es comprensible desde el saberse mirado y visitado primero. ¿Cómo ejercitarnos en esa mirada y en la contemplación de este Hijo misericordia desentrañada del Padre? La Iglesia no puede salir a los caminos sin adentrarse por los derroteros de la mística y la contemplación, abriéndose cada día al misterio de ese Dios de entrañas compasivas, descubriendo la entraña escondida
de los acontecimientos vividos, descubriendo en ellos ese rostro del Dios misericordioso. Una Iglesia en salida se ejercita, por tanto, y en primer lugar, en el reconocimiento, la adoración y la entrega al Dios que se revela en el espesor de la historia, en la complejidad de las situaciones, en el zarandeo desconcertante de los acontecimientos. Como Jesús, una Iglesia en salida está llamada a encontrar sus propios espacios de silencio, de interioridad, de encuentro personal con el Dios de la vida, y en ellos cultivar la escucha desarmada, dejándose sorprender por ese Dios que es siempre eterna novedad, abriéndose y acogiendo plenamente el plan de Dios en la historia compartida. Con una mirada nueva, nacida de ese amor recibido, la Iglesia en salida se ejercita entre luces y sombras en una receptividad activa. Es la presencia de Dios palpada en las sombras, sentida en las contradicciones, tanteada en el dolor y el sufrimiento, la que impulsa y orienta a la Iglesia en el camino, la que lanza a la comunidad creyente a buscarle y nombrarle, a sentirle y contemplarle en el espesor de la historia. Pero recibir y recibirse requiere de la Iglesia un éxtasis, una salida. Solo puede recibir quien ha dejado espacio para el otro con mayúscula, es decir, quien desde la desnudez radical se dispone a hospedar la palabra que Dios ha vertido en la historia, quien es capaz de descubrir al invisible en lo manifiesto, como nos dice la carta a los Hebreos, al tú que nos constituye en hijos e hijas amados. Este gran desafío, o el gran desafío que tenemos en esta salida, es por lo tanto consentir al encuentro con Dios, realizar en cada etapa de la vida una nueva itinerancia para adentrarnos en una relación afectiva y efectiva con Dios, consentir también a los cambios existenciales que Él en la vida va susurrando o gritando. Es cultivar la búsqueda atenta de su rostro en medio de lo concreto de cada día, la contemplación de su rostro en nosotros mismos, en los demás, en los acontecimientos. Y esto pide tener la capacidad de convertirnos nosotros mismos en silencio, en vacío, en un espacio abierto que la palabra de Dios pueda llenar y el Espíritu de Dios pueda inflamar para bien de todos. En esta itinerancia es muy importante que la comunidad creyente se sienta llamada a ser experta en acompañamiento. En esta coyuntura existencial y espiritual es absolutamente imprescindible acompañar la vida acogiendo la vida, usando una expresión de una autora, de Lola Rieta. La Iglesia está llamada a ofrecer una experiencia de acompañamiento en ese proceso de gestación y alumbramiento de una nueva vida en el Espíritu, sosteniendo en la debilidad, alentando los signos de vida que se van abriendo y propiciando el despliegue de lo mejor que tenemos y somos al servicio de la vida misma, regalando espacios de encuentro confiado, donde es posible decirse sin miedo, generando espacios para poder cribar la paja del trigo, para renovar esa decisión de vivir en amor, por amor y con amor. Esta itinerancia le pide a la Iglesia adentrarse por los derroteros de una escucha activa y empática. La comunidad cristiana está llamada igualmente a acompañar a cada persona en su peregrinación existencial, en su particular viaje en búsqueda del bien, la verdad y la belleza. Estos son los deseos más profundos del corazón humano. Cada persona, sin embargo, se encuentra en un punto en el camino que bien no puede no gustarnos o no estar de acuerdo con los caminos de la Iglesia. Pues bien, cada persona que se encuentra en ese punto del camino, de esa búsqueda, pide no normas que cumplir, pide compañía. Ser compañeros de viaje, acoger las preguntas incómodas,
estar con los hombres y mujeres de hoy en sus búsquedas del bien, de la verdad y la belleza, caminar con ellos humildemente, no como quien tiene ya todas las respuestas, porque en realidad no las tenemos, sino que se nos pide y se nos invita a buscar conjuntamente con otros. Vamos a pasar al segundo punto. Como Cristo, una Iglesia que se abaja hasta los últimos lugares y toma el rostro de los esclavos. De la misma manera que la palabra se hizo historia, llegando a los últimos lugares, abajándose hasta llegar a los abismos, así también la Iglesia se ha de encarnar, plasmando y viviendo en su propio cuerpo la opción de Jesús por los últimos, los desheredados, los pecadores y los que están estigmatizados. La opción por los pobres es, por consiguiente, la instancia crítica de una nueva forma de ser Iglesia de Jesús. Todo lo que le aleje de las fronteras sociales, de los márgenes en los que hoy vive una gran mayoría de la población, ha de ser descartado como una forma apropiada de entender el seguimiento de Jesús y de entenderse a sí misma como sacramento universal de salvación. La salida a las periferias sociales y existenciales es el desafío permanente de la Iglesia que camina tras las huellas de Cristo Jesús. En el corazón de la carta a los filipenses se halla un impresionante himno cristológico que presenta a Cristo el Señor como el supremo modelo de conducta para la comunidad cristiana, llamada a conformarse con Cristo en su abajamiento y en su entrega total como siervo. La Iglesia es invitada a establecer una comunión total con el misterio de Cristo y, más en concreto, con la forma como Jesús ha revelado el amor de Dios en el gesto de abajamiento, desapropiación y vaciamiento que significa la encarnación, y en la humillación que libremente elige, haciéndose obediente hasta la muerte. El himno representa un auténtico desafío y supone una radical inversión simbólica con capacidad de rehacer las relaciones sociales y también comunitarias desde otra escala de valores, a partir de otras creencias y otras prácticas. Al contemplar el éxodo de Cristo, la Iglesia descubre la hondura a la que está invitada, la radicalidad de la salida a la que está llamada. El itinerario de Cristo se presenta como un descenso hasta las partes más bajas de la tierra, hasta llegar a hacerse semejante al ser humano, abrazando lo más dolorido de la existencia humana. El que, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, y el que, siendo rico, se hizo pobre, realizó un gesto desconcertante que nadie más ha hecho. No retuvo ávidamente su condición divina ni la usó en su provecho, sino que mostró su radical disposición a compartir la existencia humana, abrazándola y amándola hasta entregar la vida por completo. De esta manera, desafió todo gesto prometeico que entiende la vida como usurpación y apropiación y que se mueve guiado por el deseo de arrebatar y no de entregarse haciéndose esclavo. En su abajamiento, Cristo tomó esa condición de esclavo y se hizo así semejante a la humanidad. Sin dejar de existir en la forma de Dios, llega a ser realmente un ser humano y toma esa forma de esclavo. El himno pone de manifiesto que ser igual a Dios es entregar la vida como un esclavo. Revela, por tanto, que el ser de Dios es entrega, donación, y que lo hace sirviendo, adoptando la naturaleza y las características de los que están más abajo en la estructura social. El Hijo entra en la historia como alguien que a los ojos del mundo es considerado como una persona sin poder ni privilegios, sin derechos ni reputación. Se ha encarnado abrazando lo más vulnerable, rechazado y estigmatizado de la humanidad, haciéndose pobre. En el gesto de despojarse y vaciarse, el Hijo ha mostrado
cómo la misericordia entrañable sale al encuentro de la humanidad e inaugura el camino de una nueva creación. Este himno pone a la Iglesia ante la debilidad de Dios, ante su locura de amor, ante nosotros, tantas veces seducidos por el prestigio, el poder o la búsqueda de estatus. Dios no solo descendió a las fronteras de la historia por amor, sino que se hizo Él mismo frontera y tomó como propio nuestro barro quebradizo. Más aún, hizo suyas nuestras negatividades, nuestro barro quebradizo, nuestra vulnerabilidad, nuestro pecado, nuestras muertes. Un Dios, como hemos dicho, que tomó el rostro de los esclavos y se hizo uno con ellos por amor. El desafío para la Iglesia es inmenso. Salir es llegar a tener sus mismos sentimientos. Supone tomar el rostro y la función de los esclavos, amar y servir desde ahí, con la fuerza de la debilidad. Una Iglesia en salida es, por tanto, la que expresa en gestos concretos esa misericordia entrañable de Dios en Cristo Jesús, que es el que ocupa el lugar de nuestra caída, de nuestra desgracia y de nuestra maldición. La comunidad creyente es invitada a vivirse y anunciar a Cristo mostrando lo paradójico del amor de Dios. En la vergüenza hay honor, en la fragilidad hay fuerza, en el no ser hay ser, en la muerte alumbra la vida. El extremo al que ha llegado el amor kenótico de Dios, en agudo contraste con la autosuficiencia y la autoexaltación, la sed de vanagloria y las búsquedas prometeicas de poder y prestigio, se manifiesta cuando Jesús se entrega con total libertad a una muerte que supone una completa humillación y deshonra. El himno invita a la comunidad creyente a configurarse con este crucificado, entregando también la vida por amor. Ahora bien, esta invitación, que conlleva una manera de conducirse completamente contracultural, no habría sido efectiva si el himno no incidiera inmediatamente a continuación en que Dios honró a Cristo concediéndole el señorío del universo entero, justo por haber renunciado a usar el poder en beneficio propio y por haber elegido el camino de la entrega, abajándose, humillándose y vaciándose. Al igual que Jesús, la Iglesia en salida tiene que iniciar, por tanto, su andadura desde esos rincones de sombra eterna, en palabras de Machado. Esta llamada a dejarse afectar en lo más profundo de su ser por el dolor y el sufrimiento de las personas y de los distintos colectivos y reaccionar con acciones concretas para transformar esas situaciones, incluso oponiéndose al sistema establecido y legitimado por los poderes políticos y religiosos. La Iglesia está invitada a mirar y a dejarse mirar por los perdedores de la historia, por los desviados y los fracasados sociales. El éxodo al que la Iglesia está invitada comporta, por tanto, adentrarse en la otra orilla, abandonar los lugares seguros y correctos, los ámbitos que otorgan reconocimiento, los ámbitos que otorgan estatus, para dirigirse a los basureros sociales. La Iglesia en salida descubre la bondad y el don de Dios en cada persona, pero especialmente en aquellos que sufren, en aquellos que están fuera. Con ellos y entre ellos es como ha de disponerse a transparentar la misericordia de Dios. Pero más aún, la Iglesia está llamada a bajar a los infiernos, allí donde tantos hombres y mujeres sienten con angustia y sin encontrar sentido la ausencia de Dios, es decir, la ausencia total del amor o la percepción de lo irreversible, del mal. La comunidad creyente está invitada también ahí a ser mediación que hace posible que estos hombres y mujeres experimenten la salvación de Dios, su presencia amorosa y fiel. En ese gesto de bajada a los infiernos sociales, la Iglesia vive el privilegio de acercarse al lugar donde Dios está presente salvando,
amando plenamente, siendo al mismo tiempo ella misma, en ese descenso, un signo humilde de la presencia salvadora de Dios en los infiernos. La Iglesia que sale y desciende a estos infiernos hace suya la imprudencia de Dios, que se ha encarnado y ha abrazado esa negatividad humana para recrearla desde dentro. El gesto de bajar a los infiernos trae consigo asumir sufrimientos que no corresponden, dar muestras de una gran generosidad, renunciar a otras posibilidades, encarnarse y abajarse dejando atrás todo lo que encumbra, empodera y enriquece. La apuesta de una Iglesia que, siguiendo a su Señor, quiere estar con las personas y los colectivos olvidados, con esos hombres y mujeres reales que están en las cunetas, es en sí misma profética. Tiene sin duda capacidad para abrir preguntas en el entramado social. Ese es un puesto que nadie le va a quitar, porque nadie lo quiere y, sin embargo, solo desde ahí es posible iniciar la marcha de la fraternidad universal. Pero esta encarnación del amor pasa por solidarizarse con ese caminar dolorido, por abandonar con decisión y libertad los puestos seguros, los lugares apropiados y salir al encuentro de la humanidad herida. Son esas heridas abiertas de la historia las que han de movilizar a la Iglesia, las que han de provocarle a cambiar de lugar, a modificar también sus maneras de comprender la realidad, su propia misión. Al igual que Jesús, la Iglesia, servidora de los últimos, ha de encaminarse también en otro éxodo, el del pensamiento y el de los afectos. El descenso y el abajamiento de Jesús provoca a la Iglesia a dejar atrás ese pensamiento y sentimiento único marcado por una sociedad neoliberal y consumista. La provoca a resistirse a él y a alumbrar otros espacios donde la razón y el afecto se nutran y se vayan tejiendo a partir de los desgarros que sufren las mayorías empobrecidas y olvidadas. La Iglesia no puede dejar de transitar las sendas que conducen a crear espacios alternativos donde alimentar una razón solidaria, a convocar en otros ámbitos donde construirse como personas capaces de sentir de comulgar con el dolor de los otros, de romper todas esas dinámicas individualistas e interesadas. Y en una sociedad donde las redes de la información están en manos del capital, la bajada de Jesús a los infiernos lleva a la Iglesia a espabilarse y despierta en ella la creatividad también para generar espacios alternativos donde se difundan otros modos de pensar y de sentir. Como en su tiempo hiciera Jesús con sus discípulos, también hoy este Jesús pide a la Iglesia, a los cristianos, que por amor a su persona y por identificarse con su causa, consientan a que se tambalee la consistencia con que enfrentan la vida, con la que se orientan en el acontecer diario cuando miran la realidad que les rodea y la entienden con parámetros conocidos y seguros. La salida a la que la Iglesia está invitada es dejar atrás y reordenar los códigos de interpretación de las cosas compartidas en la vida cotidiana y disponerse a desear primero e identificarse después con otros valores que nacen de la experiencia con ese Dios que es comunión. Jesús nos invita como Iglesia a convertirnos en personas desplazadas, dejando atrás la estabilidad y la seguridad que ofrecen los lugares conocidos para adentrarnos como Iglesia en sendas no transitadas, con una única confianza, la que ofrece la propia persona de Jesús y su proyecto encarnado y hecho vida por Él mismo.
Esta misericordia que la Iglesia recibe y regala genera modos de relacionarse inéditos e inexplicables para quien no se vive seducido por su misterio. Las claves de comprensión de la existencia se recrean completamente. Los débiles se fortalecen, los ignorantes se hacen sabios, los excluidos se sientan a la mesa, los oprimidos son liberados, los muertos recobran la vida. Pero esa paradoja es todavía más desconcertante si ellos, los que no cuentan para nada, pasan a ocupar un lugar preferencial en la mesa del reino y de ser siervos pasan a ser servidores. La Iglesia está llamada a amar entrañablemente a todos, especialmente a los últimos, ofreciéndole no solo distintos espacios de sanación, de libertad y de autonomía, sino reenviándolos a otro amor originante y absoluto, al amor de Dios, e incorporándolos así a la brega por el reino. Ahí radica la gran novedad de la praxis liberadora, restauradora y misericordiosa de Jesús que la Iglesia hace suya. No solo ungir y curar con amor extraordinario sus heridas, con ser esto ya muchísimo, sino incorporar a todos ellos al discipulado, de tal modo que acogiendo su gracia consientan también ellos, los que están en las cunetas sociales, a iniciar el éxodo al que son invitados por Jesús, el siervo y el Señor. Como Cristo, la comunidad cristiana no está llamada a darse ella en primer lugar, sino a anunciar y dar al Señor, y con Él darse ella por entero. La curación de las heridas sucede originariamente y plenamente cuando los pobres son evangelizados y son recreados desde dentro. Una Iglesia en continuo éxodo e itinerancia. Al igual que Jesús, la Iglesia está llamada a salir y a encontrarse con la humanidad allí donde ésta goza y donde sufre, donde el miedo socava la seguridad, donde las guerras y las violaciones hieren las identidades, donde la humanidad se hace preguntas y busca alternativas a las grandes cuestiones que afligen a nuestro mundo. El Papa Francisco nos lo ha recordado. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. La contemplación de ese Jesús de los caminos nos abre ciertamente a la itinerancia como un modo de estar y de hacer. Podemos observar a Jesús en los Evangelios y darnos cuenta de sus desplazamientos continuos como un elemento esencial de su praxis compasiva, próxima y relacional. También la Iglesia está llamada e invitada a una vida itinerante, a adentrarse por los caminos de la historia y encontrarse cada día con el gran movimiento con el que el gran corazón de los hombres palpita extendido, en palabras de un poeta español, Vicente Aleixandre. Como Jesús, también la Iglesia, además de la itinerancia, está llamada a detenerse con las personas y a quedar por ello mismo afectada por la realidad. Su práctica compasiva, liberadora y restauradora ha de ser, por lo tanto, un ejercicio de permanencia, de consentir que un día y otro su ser quede afectado por el encuentro con los hombres y mujeres de carne y hueso y que desde ahí se movilicen todas sus energías. Pararse ante el otro es tomar conciencia de la distancia que nos separa, disponerse conscientemente a aproximarnos a él, reconocerle como una persona con una biografía concreta, con una historia singular. La misericordia, que se traduce en gestos de solidaridad,
comienza en el encuentro sensible con el otro concreto que está en situación de necesidad, que aparece ante nosotros vulnerable y sufriente, que pide que alguien le cure, le sostenga, le acompañe en su desgracia, en su infortunio, en su búsqueda, en su dolor. Como afirma García Roca, la forma más perversa de neutralizar el sufrimiento hoy consiste en utilizar el mecanismo de la abstracción. Podemos hablar de que hay millones de excluidos en el mundo laboral, pero no conocemos a ningún parado. Podemos decir que hay millones de personas que sufren hambre, pero no conocemos a ninguna persona en concreto. No tenemos nombre, historia singular detrás. El continuo éxodo y la inserción en la misma realidad en la que se desenvuelve la vida de las personas, la decisión de atravesar fronteras, pone a la Iglesia en condiciones de darse cuenta de la situación que viven las personas y los colectivos. La capacita, además, para descifrar el marco vital en el que esos hombres y mujeres viven y, a partir de ahí, la capacita para responder y comprometerse con ellos en esa tarea de restauración y de liberación. La pone, cómo no, también al lado de los hombres y mujeres cuando se trata de celebrar la vida y la amistad. Esto significa que una Iglesia en salida es aquella que se dispone a recibir al otro, sea quien sea, y a dejar que se le cuestione su libertad. La Iglesia ha de crear las condiciones que hacen posible que a ella lleguen todas las personas, independientemente de su sexo, de su condición social, de su nacionalidad, de su religión, de sus apuestas éticas o políticas. Tiene el desafío la Iglesia de atender a todos los que la llaman y que largamente han buscado la salud. Detenerse también ante la interpelación de sus rostros y no esquivar su mirada interpelante, sus voces, sus preguntas incómodas, sus búsquedas de sentido. La salida no solo es posible también cuando la Iglesia se atreve, por lo tanto, a mirar y a dejarse mirar. Mirar es una actividad intencional. Implica una decisión consciente de prestar atención a la realidad, de detenerse ante las personas y ante las situaciones, para atenderlas, para dejarse captar y afectar por ellas, para dejarse también transformar. La mirada es la que despierta la conciencia, sobre todo cuando los ojos se depositan en esos rostros que sobreviven sin tener un empleo justo, los que migran por causas de las guerras, las pobrezas o los excluidos, marginados o fracasados. Pero también la mirada es un modo de situarse en la complejidad de las situaciones reales y comporta un ejercicio siempre selectivo. Elegimos conscientemente no solo dónde y en quién depositar nuestros ojos, sino también cómo hacerlos y con quiénes. La mirada es, por tanto, un ejercicio de alteridad. Es un ejercicio de reconocimiento del tú que tenemos enfrente y, por consiguiente, es una actuación esencialmente humana y de construcción de sentido de la realidad. Supone siempre la salida de uno mismo para encontrarse con aquellos que hacen el camino de la vida con nosotros, para iniciar con ellos un diálogo, para ir configurándonos juntos como una comunidad de destino. Pero además, la mirada despierta la sensibilidad y activa nuestra responsabilidad ante quienes nos encontramos. Ellos y ellas, aquellos que nos miran, nos cuestionan nuestra libertad, juzgan nuestros estilos de vida, nuestras maneras de entender la realidad, nuestras convicciones. Encontrarse en los ojos del otro,
dejarse interrogar y cuestionar por quienes están o llegan de la otra orilla, consentir que la mirada de los extraños y los diferentes toque nuestras historias de vida y que sus rostros irrumpan en nuestros espacios y tiempos, es un ejercicio que reclama de la sociedad, de las sociedades actuales y también de la Iglesia, un movimiento estático y de descentramiento. A la universalidad solo es posible acceder desde las víctimas. Los dramas humanos que transparentan las miradas perdidas, los mundos que nos tocan en los ojos de quienes tienen una identidad sexual diferente o una cultura distinta, desafían nuestra ausencia de solicitud y proximidad y cuestionan también nuestra incapacidad para el diálogo, para el intercambio recíproco, para la resolución de conflictos. En último término, esos cuerpos inoportunos, esas presencias muchas veces anónimas y prescindibles, ante quienes muchas veces volvemos el rostro, reabren la pregunta por nuestra común pertenencia a la casa común y por la inauguración de un orden social y cívico que esté regido por la hermandad universal. La periferia es siempre fuente de creatividad y de conversión, de transformación y de compromiso. Es la periferia la que nos hace y nos ayuda a hacernos expertos en humanidad solidaria. La universalidad construida desde los que están satisfechos, los que tienen trabajos y recursos económicos, los que viven en paz, etc., corren todos los riesgos de una particularidad que deja fuera el sentir y el pensar, el vivir y el sufrir de las grandes mayorías. Como Jesús de Nazaret, es preciso devolver la palabra a aquellos a quienes se la hemos negado. Como Jesús le dice a los ciegos, ¿qué queréis que haga por vosotros? Esta mirada compasiva, como la de Jesús, implica esa salida que significa desactivar la indiferencia y la insensibilización. En esta época de la instantaneidad, ser capaces de mirar con entrañas de misericordia pide romper con varias barreras que también los cristianos podemos padecer y poner. En primer lugar, esa búsqueda de la gratificación del tiempo presente, evadiendo de ese modo las responsabilidades cuya asunción es condición necesaria para construir el futuro con confianza y en solidaridad. Supone romper también, en segundo lugar, esa barrera que supone vivir en una dispersión constante, constatable en las prisas en las que todos nos movemos, en la velocidad que adquieren nuestros encuentros interpersonales, en esas agendas llenas donde se solapan tantos compromisos una y otra vez. Pero además, también la preeminencia de la instantaneidad, ese nuevo dogma de las sociedades neoliberales en las que vivimos, impide de hecho el conocimiento sensible, ese dejarse afectar por la realidad viva. Todo esto pide un éxodo que supone un desplazamiento que necesitamos hacer, y es convertir o salir al paso de ese dogma que ha hecho del tiempo presente una inmortalidad, algo que es inmortal, y desautorizar, por lo tanto, la creencia en la durabilidad y en la permanencia. La Iglesia necesita, además, pasar a tiendas de campaña. Es otro éxodo al que es invitada. La contemplación de Jesús, que no tiene dónde reclinar la cabeza, de ese Jesús que nos dice Pablo que se hizo pobre por nosotros siendo rico, es una provocación a pasar a tiendas de campaña, es decir, a vivir el Evangelio siendo testigos de una vida sencilla y pobre en todos los órdenes. Esta nueva experiencia nace de la alegría que brota del amor que ha llenado por completo la vida
y por ello mismo no necesita poder, no necesita dinero, no necesita prestigio y no aspira más que a compartir con otros y otras. La Iglesia puede así convertirse en testigo de que amamos lo que Él amó, apartándonos, nos dirá Policarpo, de toda maldad, de la ambición, de la avaricia. O en palabras de Justino, los que amábamos por encima de todo el dinero y los acrecentamientos de nuestros bienes, ahora, aun lo que tenemos, lo ponemos en común y de ello damos parte a todo el que está necesitado. Compartir y servir no desde la prepotencia del que tiene riqueza, poder, saber y prestigio, sino desde una vida que ha apostado por vivir con austeridad, con sencillez, haciendo posible así que los más pobres de los pobres se sientan invitados a acercarse a nosotros y se sientan como en casa. La Iglesia está llamada a transparentar con su estilo de vida que no ha quedado atrapada por la sociedad del bienestar, que se mantiene siempre dispuesta y despierta a compartir los bienes con los últimos. La saturación de la abundancia convierte en invisibles a las personas, especialmente aquellas que sufren, aquellas que tienen su dignidad amenazada. La persona satisfecha no siente la llamada del otro, ya que tiene sus puertas clausuradas por sus propios deseos. No espera ni construye nada distinto, porque está satisfecha esa persona consigo misma. La sociedad neoliberal y globalizada en la que vivimos ha conseguido confundirnos y hacernos creer también que lo superfluo es necesario y que lo necesario es imprescindible. La invitación de Jesús resuena con fuerza en estos momentos. No andéis preocupados qué vais a comer para poder vivir, ni con qué vestido vais a cubrir vuestro cuerpo, porque la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La palabra de Jesús propone una forma de salir de la angustia, el egoísmo y el deseo insano e injusto de adquirir bienes, seguridad y riqueza, y es liberarse del afán de tener y adentrarse en la dinámica del compartir. Como la viuda que dejando todo lo que tiene, nos dice el Evangelio, se erige en modelo en el que aprender que la fidelidad radica en el dar sin medida. La mujer que presenta Lucas en el capítulo 21 es prototipo de la redistribución de bienes en esa comunidad de Jesús. El modelo no es el que da de lo que le sobra, sino que el modelo que se presenta y al que somos invitados es de quien es capaz de dar todo cuanto tiene, incluso aquello que necesita para vivir. Pero todavía tenemos más itinerancias que hacer. Ese despojo de Jesús del que hemos partido cuestiona también nuestras maneras de estar en los márgenes, nuestra manera de servir a nuestros hermanos y hermanas. Nos interroga sobre nuestros afanes, ese deseo y ese ejercicio de poder, de estar por encima de los otros, la instrumentalización o el afán de posesión, el individualismo. Cuestiona sobre todo nuestros protagonismos a costa de los pobres y habla de otra itinerancia, la de cultivar la experiencia del ocultamiento, sin que por ello perdamos el amor que se abre paso como libertad, como inteligencia creadora y solidaria, como lucidez en medio de los mecanismos de muerte, como audacia también que nos lleva a ir más allá, más hacia adelante. El gesto de desapropiación de Jesús hace caer en la cuenta a la Iglesia de que quien comparte desde arriba, desde la riqueza y el encumbramiento, desde el dominio y el saber excluyente, no anula los mecanismos de muerte que descoyuntan al ser humano y rompen la fraternidad universal. El despojo, la desapropiación de Cristo Jesús provoca a mirarles
a mirarle y a encontrarnos con nuestra verdad a la luz de sus ojos claros y limpios. Los últimos nos devuelven y contrastan nuestras maneras de actuar, de hablar y de sentir, no siempre tan solidarias ni tan incluyentes, no siempre tan gratuitas y desinteresadas. Ellos y ellas, en quien resplandece el rostro de Cristo crucificado y resucitado por amor, ayudan a la Iglesia a despojarse. La provocan a ponerse desnudamente ante el Señor, suplicándole que su ternura la sane, que la reoriente sus deseos hacia Él y hacia su reino, buscando humildemente las mediaciones que sean necesarias para que su justicia, su misericordia y su verdad alumbren en medio de la historia. En esta salida de la Iglesia, damos un paso más, es importante adentrarse por los caminos del reconocimiento. El reconocimiento nutre la compasión y el ejercicio de la solidaridad. El reconocimiento pide atender a cada persona en su particularidad, hacerse cargo de cada uno, pero sobre todo pide hacerse cargo de su potencialidad y de su capacidad. Los encuentros de Jesús en los caminos nos revelan que su práctica compasiva fue siempre un ejercicio de reconocimiento, donde se nos desveló su propia identidad y misión, donde se nos desveló también los vínculos que establecía con quienes hallaba en el camino. De manera muy particular, los encuentros sanadores de Jesús son verdaderos espacios de comunicación en los que el silencio y la palabra se articulan, haciendo posible que Jesús y las personas en situación de vulnerabilidad se muestren a sí mismos y se expresen en la hondura de su ser, pero se comprometan igualmente con la tarea restauradora y rehabilitadora. Pues tras esas huellas de este Jesús, la Iglesia está llamada a acompañar las búsquedas de la humanidad, ofreciendo también espacios donde las personas puedan decirse ante alguien, expresar los deseos más hondos de su corazón. La palabra acogida y ofrecida es siempre generadora y creadora. La escucha, uno de los elementos de los que más necesitada está la sociedad y las personas que vivimos en esta sociedad, la escucha propicia un espacio restaurador y reparador en el que acontece la palabra liberadora. El diálogo devuelve la confianza, confiere autonomía y supone la afirmación de la dignidad del otro, a quien se mira como alguien libre que plasma su propia vida en cooperación y en reciprocidad con otros, no siendo modelado de forma pasiva o manejado a la manera de un animal de rebaño. Al igual que Jesús, la Iglesia está llamada a creer que cada persona es un sujeto con capacidades humanas, es decir, que cada persona, toda persona, es realmente capaz de hacer y de ser de acuerdo a una idea intuitiva de la vida que corresponda a la dignidad del ser humano. Está llamada a ponerse al lado de las personas que desean y luchan por lograr una vida digna, respetando su propia brega por ello, es decir, tratándolas como un fin y como una fuente de participación activa y de valía en sí misma. Esto significa para la Iglesia un gran respeto para no ser dictatorial acerca del bien, dejando a las personas un amplio espacio para importantes tipos de elección, para las afiliaciones que considera significativas, para desarrollar y ejercer las propias potencialidades humanas. Reconocer significa, y no profundizo más, ya lo he dicho, significa romper con el anonimato de los discursos sociales. En el reconocimiento es esencial la reciprocidad. El escándalo mayor de la compasión es
la desigualdad entre donante y beneficiario. Esa desigualdad que nace de amar únicamente su miseria y no proyectar sobre él esa convicción de que es un sujeto con capacidades humanas. La solidaridad es la búsqueda de la reciprocidad libremente otorgada y de este modo trastorna radicalmente la relación de dominio que a veces planea sobre el ejercicio de la compasión y la solidaridad. La solidaridad, en función de esa actitud de reconocimiento, aspira a la reciprocidad, aunque sea independientemente de ella. Hay una compasión, decía, que enaltece sin suplir, que dignifica sin sustituir, que aumenta las capacidades de aquel a quien ayuda. Y hay otra compasión que rebaja el valor del otro, le hunde en su enfermedad, le postra en su fragilidad, le niega su propia humanidad. El reconocimiento es, por tanto, la única manera de romper las relaciones asimétricas y dependientes. Como me han dicho que queda 10 minutos para terminar, voy a pasar solamente al punto 6, que no voy a tratar entero, sino simplemente voy a dar algunas pinceladas. El resto, como me han dicho que se colgará en la página web, pues lo podrán leer allí directamente. Bueno, ser transparencia del cuidado de Dios es ser Iglesia samaritana. Para ello me voy a basar en esa parábola del buen samaritano, una parábola en la cual la justicia, la solidaridad, el estar con el otro, tiene el nombre del cuidado. Un cuidado que es muy importante porque la parábola lo sitúa diciéndonos que el samaritano pasó allí por casualidad. Pues bien, la parábola nos interroga y nos provoca a salir, sobre todo ante esas situaciones de la vida que no están previstas, ante aquellas que salen a nuestro encuentro sin que las programemos, pero que ciertamente trastocan nuestras agendas e invitan a ensayarse en la itinerancia, a cuidarlas también con esmero. Las acciones del samaritano muestran que este cuidado implica claramente un movimiento estático y de descentramiento. El cuidado significa, en primer lugar, nos dice el texto bíblico, emplear tiempo personal en ese ejercicio de estar cerca del otro. Nos hace una pregunta que, en palabras de Laín Entralgo, sería: ¿nos molesta también a nosotros, como al levita y al sacerdote, emplear nuestro tiempo en la ingrata e improductiva faena de cuidar a un hombre herido a quien no conocemos y quien sale por casualidad a nuestro encuentro? Bien, la Iglesia, que es samaritana, está llamada a acercarse y a ver, a compartir espacios y tiempos, pero también a responsabilizarse. Cuidar tiene que ver con no abandonar al otro a su suerte, con darle esperanza, con construir sentido y velar por su calidad de vida presente. Este es un imperativo moral que no admite demora, dado que de suyo el cuidado siempre lleva en sí una dinámica de urgencia. Raramente el cuidado del otro admite un mañana por respuesta. La ausencia del cuidado es una manera de negar el amor. El cuidado tiene que ver con no privar y con otorgar, con no excluir y sí con incluir, con tomar consigo la realidad del otro y no pasar de largo. La Iglesia samaritana está llamada a sostener la vida, es decir, a vigilar y custodiar al hermano caído y vulnerable. Asistir para preservar en la vida es un signo del reino. Esto significa entender al otro en su realidad y en su circunstancia.
atenderle y superar el propio solipsismo. Un cuidado también que ha de alargarse siempre en el tiempo. Un cuidado que implica también exceso en las acciones, signo de ese amor exquisito que va más allá de lo estrictamente necesario o legal y que por eso mismo desconcierta mucho. El acto de cuidar es, por tanto, también una práctica de anticipación y la Iglesia está llamada en esta salida a anticiparse, a generar también redes que hagan posible implicar a otros en el cuidado de las personas, como hizo el samaritano con el posadero. Bien, quedarían muchas cosas por desarrollar y otras itinerancias, pero ya voy a pasar a la conclusión. Y esta conclusión la quiero hacer simplemente leyendo un texto de la Carta de Ogneto, un escrito de fines del siglo II, principios del III, que invita a vivir en el mundo de una manera paradójica y contracultural. Sus palabras me parece que reflejan bien lo que puede ser una Iglesia en salida. Los cristianos, nos dirá este documento, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, pero no viven según la carne. Habitan en el mundo, pero no son del mundo. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Dan muestras de una peculiar conducta, admirable y por confesión de todos sorprendente. Sobrepasan con su conducta las leyes establecidas, habitan sus propias patrias como forasteros, son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo, son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados, se les maldice y se les declara justos, los vituperan y ellos bendicen, se les injuria y ellos dan honra, hacen bien y se les castiga como malhechores, condenados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Pues bien, el carácter fronterizo, que no es otro que el de ser una Iglesia en salida, radica en marcar claramente con nuestro estilo de vida, con los gestos y la palabra, ese carácter contracultural del Evangelio, la afirmación de una serie de valores irrenunciables en una vida cristiana en las opciones cotidianas y más estructurales, la justicia que brota de la fe, la primacía de los últimos, el perdón a los enemigos, la renuncia al poder, a la obsesión por el prestigio y el tener, al arribismo. Todo ello es una clave irrenunciable de la vocación cristiana. Espero que estas palabras pronunciadas y escuchadas hayan facilitado la interacción, hayan convocado a la reflexión, a la implicación vivencial y al enriquecimiento de todas y de todos los presentes. Espero que lo que hoy hemos estado hablando aquí nos invite a todos a pasar del discurso a la experiencia, de lo exterior a lo interior, para volver recreados de nuevo a la historia cotidiana, donde estamos llamados a ser ciudadanas y ciudadanos con una opción de sentido y de felicidad manifiesta que en nuestro caso viene determinada por la fe en Jesucristo. Muchas gracias.